Ellos cantaban la canción de Moshe, el siervo de Adonai, la canción del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Adonai, El Shaddai. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los Kedoshim, de los santos. ¿De qué cántico se está hablando? ¿De qué cántico está hablando aquí el Apocalipsis? Pues bien, hoy lo vamos a ver que está hablando propio de la canción de Moshe que está escrita aquí en Deuteronomio 32. Y vemos que si esta canción fue escrita y recordada en Apocalipsis, es porque sí, tiene una gran importancia. Es porque sí, el Eterno nos quiere decir algo. Además de todo lo que está escrito, el Eterno nos está transmitiendo un mensaje para nosotros que somos su pueblo. Deuteronomio capítulo 32, el cántico de Moisés. Quiero que nos recordamos un momento algo de la parashá pasada. Es importante tener en cuenta esta parte, ¿no? Acordarnos de estas palabras que hemos comentado la porción pasada porque tienen una importancia y tiene una relación con lo que estamos viendo ahora, lo que vamos a ver ahora. Y estas palabras son en Deuteronomio 31, del 19 al 22. Dice, por lo tanto, escribe este canto para ustedes mismos y enséñalo a los hijos de Israel. Haz que ellos lo aprendan de memoria para que este canto pueda ser mi testigo contra los hijos de Israel. Porque cuando yo los haya llevado a la tierra que yo prometí a sus padres, que fue con leche y miel, y ellos hayan comido hasta saciarse, hayan engordado y se hayan vuelto a otros dioses, sirviéndolos a ellos y despreciándome a mí y roto mi pacto. Entonces, después que muchas calamidades y aflicciones hayan venido sobre ellos, este canto testificará delante de ellos como testigo, porque su zera, aún su descendencia, aún lo estará recitando y no lo habrán olvidado, porque yo sé cómo ellos piensan aún ahora, aún antes que yo los haya llevado a la tierra acerca de la cual yo juré. Así que Moshe escribió este canto ese mismo día y le enseñó a los hijos de Israel. Es importante que veamos esta parte y lo van a ver por qué. Vamos a leer otros versículos que están, por ejemplo, en Juan 5, del 45 y 47. No crean que voy a ser yo el acusador de ustedes delante del Padre. ¿Saben quién los acusará? Moshe, ese mismo, con el mismo que ustedes han contado. Porque si ustedes en realidad le creyeran a Moshe, a mí me creerían, porque fue acerca de mí que él escribió. Y si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Y cuando Yeshua está hablando de Moshe, está hablando de lo que él escribió también, está hablando de, por ejemplo, de este cántico también. ¿Por qué es importante también este cántico? Porque se quedó este cántico de generación en generación, uno, y también, ¿por qué? Porque la misma Apocalipsis, o sea, el mismo apóstol Juan está hablando de este cántico. Y dice en Apocalipsis 15, versículo 3, dice, ellos cantaban la canción de Moshe, el siervo de Adonai, la canción del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Adonai, El Shaddai.
justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los Kedoshim, de los santos. Este cántico, si nosotros no conocemos la Torá, si nosotros pensamos que la Torá fue abolida, que si alguien en medio de nosotros tiene todavía este pensamiento, vemos que no es así. ¿Por qué? Porque también dentro del Apocalipsis, como ya vinimos viendo parashot tras parashot, hay cosas, porción con porción que hemos estudiado, vemos que hay cosas que están dentro de la Torá, están dentro de la Torah, empezando con Génesis, con Éxodo, empezando con todo lo que sucedió dentro del pueblo de Israel, como por ejemplo podemos nombrar las plagas, estas mismas plagas que empezando el nuevo ciclo de del estudio de la Torah, vamos a hablar de nuevo sobre esto. Y luego, si el Eterno permite, se nos da vida, si Él no vuelve antes, lo vamos a ver, pero lo encontramos, estas mismas plagas se encuentran en el Apocalipsis, así como también esto, el cántico de Moshe. Pero si nosotros que o dentro de nosotros que hemos pensado, porque yo también pensé así hasta un cierto punto, momento de mi vida, pensé que ya la Torah no está más, ¿no? Si hemos pensado de esta manera, no hemos podido entender de qué cántico se está hablando, de qué cántico está hablando aquí el Apocalipsis. Pues bien, hoy lo vamos a ver de qué cántico está hablando, que está hablando propio de la canción de Moshe que está escrita aquí en Deuteronomio 32. Y vemos que si esta canción fue escrita y recordada en Apocalipsis, es porque sí tiene una gran importancia, es porque sí, el Eterno nos quiere decir algo, además de todo lo que está escrito, el Eterno nos está transmitiendo un mensaje para nosotros que somos su pueblo, para nosotros que somos sus hijos. Y es muy importante que tengamos presente estas palabras dentro de nuestro corazón, porque así como lo hemos visto, el Eterno le dijo, escribe este canto para ustedes mismos, enséñalos a los hijos de Israel, haz que ellos lo aprendan de memoria, para que este canto pueda ser mi testigo contra los hijos de Israel, porque este es el testigo contra de nosotros. Y pues entonces, ahora nosotros hemos vuelto de nuevo a entender que la Torá es para nosotros. Hemos entendido y estamos empezando a entender, nos estamos despertando, su pueblo se está despertando y está entendiendo que la Torá es para nosotros. La palabra, esta palabra escrita por Moshe, es para nosotros que somos sus hijos y que, ¿por qué esto? Porque somos su pueblo. Porque si nosotros pensamos o hemos pensado que el cántico de Moshe es solamente para el pueblo de Israel, y no para el pueblo de Israel como pueblo de Israel, no para la iglesia, ¿no? Como si fueran dos cosas diferentes, dos casas diferentes o dos grupos diferentes. Entonces, nos vamos a topar, nos vamos a encontrar propio en Apocalipsis con esto. Y vemos que el Apocalipsis lo hemos considerado muchos de nosotros, y creo que muchos lo están considerando de esta manera, que el Apocalipsis es para la iglesia. Y entonces, miren, se lo consideran de esta manera, el canto de Moshe nos quiere mostrar algo, nos quiere revelar algo el Eterno a través de este canto, que vamos a ver cómo es para nosotros también. Y
dice que los cantan lo cantan los que alcanzaron la victoria, dice Apocalipsis, sobre la bestia al final de los tiempos. Dice, acompañados por las arpas de Adonai. Si gustan leer todo el contexto de Apocalipsis 15, empezando del versículo 2 al 4, también van a ver esto, ¿no? Que lo cantan los que alcanzaron la victoria sobre la bestia, estaban acompañados de estas arpas también. Y dice que cantaban el cántico de Moshe y el cántico del Cordero. Cioè, vemos que está todo junto. No podemos decir que es solamente la parte de Yeshua, sin entender que es de esta parte también. Y entonces vemos como hay tantas cosas que el Eterno nos dejó para que nosotros podíamos entender que la Torah es para nosotros también. Y por esto hay que hacernos esta pregunta. ¿Conoce entonces la iglesia el cántico de Moshe? Si supuestamente la Torah fue abolida. Y también preguntarnos, ¿conoce la casa de Judá el cántico del Cordero? Los que no conocieron a Yeshua, pues no, están en la misma, en esta misma situación como nosotros o los que todavía no conocen el cántico de Moshe porque no conocen la Torá y porque no aceptan la Torá. Así la casa de Judá, los que no aceptan a Yeshua, no conocen el cántico del Cordero. Pero el Eterno nos ha prometido, y lo estamos viendo, que sus promesas, sus profecías se están cumpliendo, que en los tiempos finales, antes de su venida, la casa de Judá se va a despertar y va a aceptar a Yeshua. Y la casa de Israel se va a despertar y va a aceptar la Torah, va a volver a la Torah y a la verdad de la Torah. Así como la casa de Judá ahora está aceptando, muchos aceptan a Yeshua, que de una forma, que de una otra. Pero ahí están, el Eterno está obrando en sus corazones porque hay judíos que están aceptando a Yeshua tal vez como un profeta, tal vez como alguien que sí existió, pero así el Eterno está despertando el corazón, la mente y está mostrando que todo esto es verdad y poco a poco está cumpliendo y se está cumpliendo esta profecía que el Eterno dejó, que a los finales de los tiempos, la casa de Judá con la casa de Israel van a ser uno, se van a unir en los dos palos, van a ser un palo mismo en la mano del Eterno. ¿Por qué? Porque los dos van a aceptar, sea los que aceptaron a Yeshua, van a aceptar la Torá, y los que ya tenían la Torá van a aceptar a Yeshua. Y entonces van a ser un mismo pueblo, van a ser juntos en la mano del Eterno. Y este cántico de Moshe que vamos a estudiar ahora, vemos cómo nos lleva propio a esta restauración final de Israel. ¿Por qué? Porque la casa de Israel, que como estaba diciendo, recibió esta revelación de Yeshua, está recibiendo esta revelación de la Torá y entonces está recibiendo la revelación del cántico de Moshe que estamos estudiando. Entonces, la casa de Judá que recibió la revelación de la Torá, que todavía está caminando en la Torá, ahora conoce al Mashiach, a Yeshua, y conoce entonces el cántico del Cordero. Y de esta manera se cumple Ezequiel 37, esta profecía que el remanente de Israel entonará el cántico de Moshe y del Cordero frente al mar de cristal, que estas dos casas
lo van a decir juntos. Y es interesante porque ¿dónde se cantó el cántico de Moshe? Propio frente al mar Rojo. Una vez que el pueblo lo cruzó, el mar Rojo, vemos que ahora también está frente ahí antes de cruzar el Jordán y vemos que no hay coincidencia en todo esto. ¿Por qué? Porque el cántico es para Israel, que el único pueblo que es el único pueblo de Adonai en la escritura. Entonces, ¿quiénes somos los que seguimos al Cordero de Adonai, que somos parte del pueblo de Israel, así como varias veces le hemos dicho y lo acordamos? Está en Efesios 2, del 11 al 22. Si quieren leer y ver estos versículos, ahí está escrito muy bien que ahí está revelación de que una vez que hemos entrado a través de la sangre de Yeshua, hemos entrado a ser parte hemos tenido del pueblo de Israel, hemos tenido esta ciudadanía del pueblo de Israel y ya no somos más extranjeros, ya no somos más goim. Una vez fuimos extranjeros, una vez fuimos gentiles, pero ahora ya no más. ¿Por qué? Porque hemos aceptado el sacrificio de Yeshua. Y entonces nosotros que somos parte del pueblo, que ya cantábamos el cántico del Cordero, ahora, por lo tanto, este cántico de Moshe es testigo y será nuestro testigo también. Por esto es importante entender y comprender la identidad que tenemos como creyentes en Yeshua. Y de esta forma, como lo ha dicho apóstol Pablo, que de esta manera que hemos creído en el sacrificio de Yeshua, nos convertimos a ser descendientes de Abraham. Algunos son descendientes de sangre y algunos son descendientes por el sacrificio de Yeshua, al creer el sacrificio de Yeshua, porque fuimos injertados en el olivo, injertados en este olivo de Israel, y somos un mismo pueblo, un mismo álvaro, ¿no? Delante del Eterno. Y entonces vemos que muchos se están perdiendo en nosotros mismos. No hemos perdido un tiempo. ¿Por qué? Porque hemos tenido esta falta de conocimiento. ¿Por qué no hemos conocido la verdad? ¿Por qué? Porque en este tiempo, a causa de todo lo que pasó, a causa de lo que hicieron nuestros padres, porque se alejaron del Eterno, nuestros antepasados que no conocieron al Eterno, perdieron y se desviaron de la verdad, no conocieron más la verdad, porque al caminar en la desobediencia, al caminar fuera de la Torah, al caminar fuera de los caminos del Eterno, nos perdimos y nos alejamos de la verdad. Y por esto dice que el pueblo se perderá a causa de la falta del conocimiento. Y pues ahora vamos a ver propio estos versículos de Deuteronomio capítulo 32, empezando con el versículo 1. Vamos a entrar en este cántico de Moshe. Dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Prestan oídos, oh cielos, mientras yo hablo. Escucha, tierra, a las palabras de mi boca. Aquí dice, en otra versión dice: escuchen cielos, que hablaré, que la tierra atienda los dichos de mi boca. Como por decir que los cielos y la tierra deberán atestiguar que he advertido a Israel. Y hay otra traducción que dice de esta manera: oye, oh cielos, mientras yo hablo. Dice, en hebreo dice: Ha'adzinu hashamayim va
daberá. Y después dice, escucha tierra a las palabras de mi boca. Vetishma haaretz imrei fi. ¿Y por qué le quería leer también en hebreo? ¿Por qué? Porque hay algo que quiero que podamos ver y aclarar un poco esto, porque sí lo considero que es importante. Porque encontramos aquí, digamos, un error en la traducción de la Reina Valera. Porque si comparamos esta versión también con las demás versiones en inglés, en español y en hebreo, como claro, que es la cosa más importante, vemos que encontramos esta palabra de oír y escuchar que están en diferentes orden. En el original, como hemos visto en hebreo, oír se refiere al cielo y escuchar a la tierra. Alguien podría decir, pues, ¿qué tanta importancia tiene esto? Pero en hebreo sí. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia, porque la diferencia es clara y es importante en hebreo. ¿Por qué? Porque escuchar lleva un implícito, es importante porque escuchar conlleva obedecer, que es Shema en Israel, en hebreo. Shema, cuando dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que es esto que conocemos muchos de nosotros como escucha Israel o Shema Israel, esta oración que se está repitiendo todos los días. Y no se trata de que Israel escuche que el Eterno es uno, sino simplemente solo esto. Shema o Shema implica obedecer, implica escuchar para obedecer, implica prestar atención para hacer, para obedecer. Esta atención es como cuando un siervo presta atención a las palabras de su Señor para ver qué tiene que hacer con esta espera. ¿Por qué? Porque lo que el Señor está diciendo es importante para que entienda lo que tiene que hacer, para poder cumplir con el deseo de su Señor. Exactamente es este sentido de escuchar. Entonces, aquí cuando habla de Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, es prestar atención para que obedezcamos y que creamos que Él es uno, ni dos, ni tres, que Él es uno, es Echad, es uno, es exactamente como varias veces lo encontramos esto cuando Yeshua dice yo y mi Padre somos uno, que ustedes sean uno como yo y mi Padre somos uno. Y cuando Yeshua se presenta le hace esta revelación a Filipo cuando Filipo está preguntando, muéstranos al Padre y a esto nos basta. Yeshua le dice, todavía no lo has entendido, Filipo, no entiendes que yo soy en el Padre y Padre está en mí. Y cuando Yeshua dice, yo no hago nada por mí mismo, sino todo lo que Abba, todo lo que el Padre me está diciendo. ¿Por qué? Porque Yeshua está diciendo que él obedece exactamente, que el Padre en él está haciendo estas obras. ¿No entienden? Está diciendo Yeshua que Abba en mí está haciendo todo lo que ustedes ven. Abba en mí está obrando lo que ustedes ven. La obra que yo hago, no lo hago por mí mismo, sino Abba lo hace a través de mí. Y yo y Abba somos un Echad. Y entonces vemos que este de Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, no se trata de escuchar como olvidarnos, porque hay estas dos diferencias entre oír y escuchar. Oír podemos oír todos, oímos un ruido, oímos que alguien habla,
alguien que está hablando con nosotros, podemos oír que está diciendo algo, pero si estamos preguntando qué dije, ya se olvidó. O sea, oír es como que nos olvidamos, nos podemos también olvidar, pero escuchar es prestar atención. Entonces, es como escuchar también, es interesante porque es tan profunda esta palabra, porque escuchar como de Shema es también cuando nosotros nos olvidamos de todo lo que hay alrededor de nosotros, cuando estamos cerrando lo que se escucha afuera y estamos prestando atención, como cuando nos interesa algo talmente tanto y queremos entender o nos interesa lo que dice la otra persona o lo que está pasando, que tampoco escuchamos realmente los ruidos o lo que está hablando alguien alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque prestamos atención. Entonces es como hacer silencio alrededor de nosotros para prestar atención. Y vemos que es algo interesante porque es como Moshe está diciendo, cállense todos, hagan silencio y escuchen, porque lo que los voy a decir ahora es tan importante que hay que cerrar y no escuchar nada más, sino prestar atención y dar importancia a estas palabras, porque estas palabras que yo les voy a decir ahora van a testiguar contra ustedes. Y si ustedes hoy no escuchan para dar importancia y para hacer exactamente lo que les voy a decir ahora, esto va a testiguar contra ustedes. Cuando ustedes, como después lo vamos a ver, se van a alejar, cuando se van a cerrar, cuando van a romper la Torah, van a romper el pacto, cuando van a desobedecer, no pueden decir nada, porque esto es contra ustedes. Ustedes no tendrán excusas, porque yo ya les advertí, yo ya les dije, hagan silencio. No escuchen nada más y presten atención a estas palabras. ¿Y por qué? Porque estas palabras se encuentran en el Apocalipsis también. Vemos como el Eterno tiene como testigo contra nosotros, contra los que se alejaron y contra los que nosotros también un día fue como testigo contra nosotros. Y ahora vamos a ver a qué se refiere esta palabra de tierra, porque hay que entender por qué en hebreo lo vamos a entender, se vamos escudriñando un poco mejor, porque vamos a ver si se refiere a todos los seres humanos o toda la creación o algo en particular, porque la palabra tierra en general en hebreo es Adama. Cuando, por ejemplo, habla de Adán, Adán fue creado del polvo de la tierra, fue creado de la tierra. Entonces vemos que Adama significa esto, tierra como polvo de la tierra, ¿no? Lo que es el polvo de la tierra. Pero, si se acuerdan que hemos leído, ahí dice, Betishma Haaretz Imreifi. Habla de Haaretz, Shma Haaretz. ¿Y por qué esto? Porque esta palabra de Haaretz, cuya raíz es en la palabra Eretz, esto significa otra cosa. Siempre tierra, Eretz significa siempre tierra, pero es algo específico. No se trata de toda la tierra o no se trata de la tierra donde sembramos como polvo, sino se trata del origen, se trata del país, se trata de algo específico. Y si como esto se está refiriendo al pueblo de Israel, vemos que significa específicamente la tierra de Israel como pueblo. Específicamente está hablando
al pueblo de Israel, a algo específico para Israel. No es que cuando Moshe está diciendo escuchen cielos y escuche la tierra como para todos, no se está refiriendo a todos, sino estas palabras son testigo contra el pueblo de Israel, contra los que son los hijos del Eterno, los hijos de Israel. Y entonces, por lo tanto, ¿quién debe escuchar? Es Israel, el pueblo escogido y el pueblo que fue bendecido por el Eterno. Y entonces todos los que entendemos que el cántico de Moshe es el cántico de Moshe, el cántico de Moshe, este cántico es el cántico de Moshe de Apocalipsis, vamos a entender que es para nosotros también y que todo lo que está escrito lo tenemos que guardar en nuestro corazón. ¿Y qué debe escuchar y obedecer Israel? Y ya vamos a ver ahora cada palabra de este cántico, porque es importante e interesante poder ver y analizar porción por porción, porque vamos a entender tantas cosas que son muy profundas. Recuerden el mandamiento, porque el pueblo de Israel conocerá estas palabras porque serán testigo contra nosotros cuando verán todos estos males. Y vemos como Moshe lo dijo proféticamente y todo esto se cumplió a pie de la letra, exactamente como el Eterno lo dijo a través de él. Entonces vemos que el Eterno nos recordará esta advertencia que él nos hizo. Y vamos a ver entonces las palabras de este cántico. Y dice, cuando proclamen el nombre de Adonai, den gloria a nuestro Elohim. Él es la roca, sobre es perfecta. Todos sus senderos son justos. Elohim es fiel, nunca es desleal. Él es justo y recto. La destrucción es por culpa de sus hijos, no de él. Generación perversa y tortuosa. A Adonai le retribuyen así, pueblo ingrato e ignorante. ¿Acaso no es él tu padre, tu amo? Él hizo de ti un pueblo y él te estableció en tu tierra. Y vamos a ver ahora otra traducción porque es interesante ver cómo está en esta también. Dice, las enseñanzas caigan como lluvia. Mi oratoria se condense con rocío como nieve sobre la hierba, porque yo proclamaré el nombre de Adonai. Vengan, declaren la grandeza de nuestro Adonai. La roca sobre es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Él es Emuná, el poderoso fiel, confiable, que no hace el mal. Él es justo y cada santo. Ellos han pecado a él y no lo han complacido. Hijos manchados, una generación torcida y perversa. Vemos que su palabra, la Torá, es comparada con esta agua viva que es la fuente de vida, como lo vamos a ver, como lo vemos aquí. ¿Y de dónde viene esta enseñanza del Eterno? ¿De dónde viene? Vemos que dice como lluvia. Y lluvia en hebreo es matar. Y matar es como decir, es lluvia, pero entonces vemos como dice, caerá la instrucción del Eterno, que después dice, leca, la enseñanza. Dice que la enseñanza se escuchará por todas partes, caerá como lluvia. Y
esto es verdad, porque quien quiere aprender, vemos que encontrará esta enseñanza por toda la tierra, que no tenemos excusas para decir que no lo hemos podido encontrar porque la palabra se está difundiendo y el Eterno y también lo encontramos dentro de su palabra que dice que hasta que la palabra llegue a todo rincón de la tierra y después y allí verá su venida. Entonces vemos como su palabra se está difundiendo, cae como lluvia en la tierra. Y todos los que quieren, ahora todavía más, con todas los instrumentos que tenemos, la tecnología, todavía más está difundiendo su palabra. Y solamente quien no quiere escuchar, no lo escucha, porque ahora la palabra ahí está, cerca de nosotros, de cada uno de nosotros. Ahí está, y como dice su palabra, el Eterno en su palabra también la escrita en nuestro corazón. Solamente tenemos que seguirla, seguir esta palabra que Él ha puesto en nuestro corazón. Dice como rocío, tal, que dice, vendrá su racionamiento, vendrá su Torah. Y el rocío es algo más fino, ¿no? Pensamos en el rocío que encontramos en la mañana, ¿no? Vemos que es algo, es más fino, que realmente hay que poner atención para verlo y cae suavemente. Y vemos que es importante este rocío para dar vida. Es importante este rocío para hacer crecer, ¿no? Porque está alimentando las plantas. Cuando no hay rocío en la tierra, pues la planta no crece bien. Y si se acuerdan, antes de que fue el diluvio, antes de la era en los tiempos de Noé, ¿no? No había lluvia y había solamente este rocío que alimentaba la tierra y esto ya bastaba, ¿no? Pero entonces vemos que el rocío es algo nutriente, es algo que es muy importante, pero no se ve, es más fino, es algo que hay que poner atención y cae suavemente. Entonces, una cosa es tener dentro de sus manos la Biblia o las escrituras y otra diferente es buscar con diligencia a entender, a comprender, a conocer el pensamiento del Eterno y lo que el Eterno tiene para revelar, para revelar a nuestra vida. Entonces no podemos decir, alguien se dice, ah, pero yo ya leí la palabra, pues no vi todas estas cosas. Pues no, claramente no lo vio. ¿Por qué? Porque hay que buscarlo con atención. ¿Y cuántos de ustedes pueden decir que sí, cuando se han acercado a la palabra para buscarlo con diligencia, lo han encontrado? Porque la palabra es verdad. La palabra es verdad. Él dice que quien lo busca con diligencia lo encuentra. Y el Eterno se revela al que, y revela su palabra, revela sus pensamientos, sus planes, al que lo busca de verdad con todo el corazón. Y dice que esta revelación vendrá como llovizna sobre la hierba, como una fuerte lluvia que viene y que es necesaria para la tierra. Y en la concordancia hebrea vemos que hace referencia también a la influencia profética de la palabra, porque si nosotros vamos viendo estas palabras en hebreo, vemos que se está refiriéndose, vamos a escudriñar a la raíz de estas palabras, vemos que sí se está refiriendo a una influencia profética de la palabra, porque la palabra del Eterno caerá como agua
viva, como lluvia fuerte, como aguacero, en esta forma masiva, completa, todo lo que necesita. Y hace referencia a esta necesidad de estudiar la palabra del Eterno, como dice el Salmo 1:1, como dice aquí, día y noche, dice, feliz el hombre que no ha seguido el consejo de los perversos, no se ha detenido en el camino de los pecadores, ni se ha sentado en la reunión de los escarnecedores, pues se deleita en la Torah de Adonai, en su Torah medita día y noche. Entonces, al estudiar la palabra, la misma instrucción vendrá a nuestras vidas con este entendimiento de la voluntad del Eterno. Porque, ¿cómo vamos a poder entender el pensamiento del Eterno si no vamos en profundidad? Y poco a poco viene como rocío, como la llovizna, la llovizna. Por siempre vemos cómo trae esta vida. Y hay una dirección profética. ¿Por qué? Porque Yeshua es la Torah viviente. Por esto, él mismo dijo que es la fuente de agua viva, como lo vemos en Juan 7:38, dice, todo aquel que cree en mí, como ha declarado el Tanaj, la escritura, ríos de agua viva fluirán de su interior. ¿Y por qué estas palabras? Porque cuando Yeshua viene a nuestra vida, este espíritu de santidad viene derramado dentro de nosotros, sobre nuestra vida. Y la Torah del Eterno vemos cómo es colocada en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Y como dice en Ezequiel 36, del 26 al 27, dice, yo daré un nuevo corazón y pondré un nuevo ruach dentro de ti. Yo sacaré de tu corazón de piedra, yo sacaré tu corazón de piedra de adentro de tu carne y te daré un corazón de carne. Y pondré mi ruach, mi espíritu dentro de ti y causaré que vivas por mí Torah, que camines en mis ordenanzas y guardes mis juicios y los hagas, en el sentido de obedezcas. ¿Por qué? Porque el Eterno lo ha prometido y lo está haciendo, y esto es maravilloso. Shalom, amada Eva, bendiciones. Nos alegramos que está aquí. Muchas bendiciones. Shabbat Shalom. Y pues vemos que exactamente como Osea en 4:6 dice que el pueblo sin conocimiento perece. Entonces, si nosotros no tenemos este conocimiento de la Torah, ¿cómo vamos a poder entender mejor y la profundidad de las palabras de Yeshua, las palabras de los apóstoles, apóstol Pablo en modo particular, y todos los otros apóstoles, y todo lo que está escrito en el Apocalipsis? Por esto es importante volver a su palabra, volver a la Torah, volver a estudiar, escudriñar en profundidad su palabra. ¿Por qué? Porque esta es la base, este es el fundamento para poder entender todo lo que viene de más. Como dice Yeshua, que la Torah y los profetas hablan de mí. La Torah y los profetas muestran quién yo soy. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender y cómo podemos comprender todo lo que el Eterno, todo lo que Yeshua está hablando y todo lo que Yeshua quiso mostrar, o quién es Él, si no vamos exactamente aquí a la base? Y como dice en Proverbios 9:10, dice, el temor a Adonai es el principio de la sabiduría y el consejo de los kedoshim, de los santos, es entendimiento. Esto significa que el conocer la Torah y el conocer la profundidad de la Torah es este carácter de una mente santa, este entendimiento que nosotros podamos tener al conocer la Torah. Entonces, si
estamos buscando el corazón y la mente del Eterno, hay que buscar diligentemente su palabra y recordarnos este principio que es muy válido, que no solamente con la palabra del Eterno como palabra, ¿no? Como, puedes decir, como lo hemos dicho tantas veces, la palabra del Eterno, sino con todo lo que hay escrito dentro de la Torá, con todo lo que son estas leyes, con todo lo que son estas enseñanzas, porque la Torá, muchos piensan que significa ley, pero la Torá no es ley. Dentro de la Torá son las leyes, los preceptos, los mandamientos, pero la Torá significa guía, para el pueblo, significa enseñanza, significa algo que nos ayuda a saber por dónde caminar, cómo vivir y cómo ser pueblo. Y entonces por esto es importante entender que no solamente la palabra como palabra del Eterno, sino también las leyes, sino también las enseñanzas, los preceptos, los mandamientos. Y así como por ejemplo, alguien no puede decir que, por ejemplo, cuando se trata de las leyes de un país en específico, ya no podemos decir que la ignorancia de la ley de un país es una excusa, no es una excusa. Y así como para esto, para los países no es una excusa, así la ley escrita es nuestro testigo si nosotros la transgredimos. Y entonces si alguien está aquí y se da cuenta y el Eterno está obrando en su corazón y le está diciendo estas palabras y le está poniendo en el corazón propio esto, que hay algo que siempre se estaba preguntando, ¿por qué? ¿Por qué no tengo la bendición? ¿O por qué no estoy caminando en lo correcto? ¿Qué hay algo de malo que estoy haciendo? Si alguien se está dando cuenta que algo hay, pero no lo entiende qué es, que vuelva a la Torá. Ahí va a encontrar la respuesta a sus preguntas. Estas preguntas que se está haciendo en su corazón. Si no entiende por qué está pasando esto y esto, si no entiende por qué siente que no está en el camino correcto, si no entiende o se está preguntando por qué me estoy esforzando y no obtengo resultados, por qué al tanto que estoy haciendo y no veo una luz. ¿Por qué? Porque muy probablemente se está quebrantando la Torá. Y este testimonio y este testigo de estas palabras al transgredir la Torá, conscientes o inconscientes, no hay excusa. Vemos que aún que lo hemos, y nosotros lo podemos decir, cada uno de nosotros que hemos caminado fuera de la Torá, hemos encontrado y nos hemos encontrado con todas estas maldiciones, todas estas consecuencias de nuestro caminar fuera de la Torá. ¿Por qué? Porque hemos quebrantado la Torá. Todas estas cosas nos vinieron por encima y hemos pagado este precio de al transgredir la Torá. Y vemos que por esto es contra de nosotros, fue contra de nosotros y cuando nos damos cuenta de esto, cuando no lo hemos entendido y hemos vuelto a la Torá, hemos visto este cambio que el Eterno hizo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque se hizo orden y no orden según nuestro pensamiento o según nuestros razonamientos, sino orden según su palabra, según la Torá. Shalom, amado Álvaro. Bendiciones, Shabbat Shalom. Pues sí, aunque llegó un poco tarde, no pasa nada. Gracias al Eterno que está aquí. Nos alegramos que está aquí. Y entonces vamos ahora a caminar y ver otra cosa más de lo que es
este cántico de Moshe. Para los que vinieron después, estamos en el Deuteronomio 32 y estamos hablando sobre lo que es el cántico de Moshe. Y vemos que aquí está diciendo, cuando proclame el nombre de Adonai, den gloria a nuestro Elohim. Y en esta traducción hemos visto, porque yo proclamaré el nombre de Adonai. Como que escuchen, estén listos, porque yo proclamaré el nombre de Adonai. Entonces, una vez que conozcamos la escritura, una vez que nosotros conozcamos el nombre de nuestro Elohim, conozcamos sus atributos, cuando nosotros conocemos lo que Él es, nos será revelado lo que Él es. Más mano que lo conocemos, porque tal vez podemos al comienzo conocer un atributo. Si nosotros creemos en esto, empezamos a conocerlo y empezamos a desear a conocerlo siempre más, sus atributos, todo lo que Él es, nos va a ser revelado. Y nosotros si lo publicamos también, nos va a revelar todavía más. Todavía más Él se va a revelar a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el nombre de Adonai nosotros lo proclamamos. Engrandeced a nuestro Elohim, engrandeced a nuestro Elohim. Y vemos que esto es tan interesante porque el profeta Jeremías nos advirtió que cuando comenzaríamos a ser recogidos de los extremos de la tierra, conoceríamos su nombre, como realmente sucedió. Lo vemos en Jeremías 16, del versículo 19 al 21, dice: oh Adonai, tú eres mi fuerza, mi fortaleza, mi refugio en tiempos de aflicción. Los goim vendrán a ti desde los confines de la tierra, diciendo que vanos eran los ídolos que nuestros padres se procuraron y no hay ayuda en ellos. ¿Puede el hombre hacer dioses para sí, donde estos no son dioses? Por lo tanto, yo en este tiempo manifestaré mi mano a ellos. Yo les haré conocer mi poder y mi fuerza. Entonces ellos conocerán que mi nombre es Adonai. O sea, vemos como el Eterno lo ha profetizado a través de Jeremías. Jeremías lo ha profetizado y esto es lo que se está cumpliendo hoy como hoy. Entonces, en el contexto que estamos viendo, solo cuando volvemos en obediencia a la Torá, como está escrito, podemos conocer el nombre de Adonai, podemos conocer la identidad realmente de nuestro Padre. ¿Y cómo lo publicamos? ¿Cómo lo estamos publicando? Siendo sal y luz de la tierra. Y cuando nuestro comportamiento es inadecuado, ¿qué hacemos? Nosotros profanamos el nombre de Adonai. Si nosotros nos proclamamos creyente y actuamos contrario a su palabra, contrario a la Torá, nosotros estamos profanando su nombre. Por esto es importante que despertamos y nos damos cuenta de quién somos, quién eres. Y si eres un hijo del Eterno, si eres su pueblo, entonces el mundo debe conocer de nuestro Elohim, debe conocer de Él a través de nosotros, debe saber exactamente como dice aquí el versículo 4, la roca, su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Que Él es poderoso, fiel, confiable, que no hace el mal. Él es justo y kadosh. Y como dice aquí, la destrucción es por culpa de sus hijos y no de Él. Nosotros tenemos que proclamar que la destrucción que vino al mundo no es por culpa del Eterno, sino es por culpa de cada uno. Pues de nosotros antes de arrepentirnos, pero es de cada uno que todavía no se arrepintió
no se arrepintió de cómo caminó, de lo que está haciendo. Y todo esto atrayó mal. Okay. Todo lo que está pasando, exactamente como cuando el pueblo, en el momento que se alejó del Eterno, ahora que estaba estudiando los reyes, que estoy estudiando los reyes, por ejemplo, estaban dando culpa a Elías, estaban diciendo el pueblo cuando Elías dijo que no va a llover, no llovió. Y vino este tiempo de hambruna y lo consideraban culpable a Elías porque dio una palabra de parte del Eterno. No pensaron que a causa de los ídolos, a causa del corazón endurecido de ellos, le vino todo este mal sobre ellos. La necesidad, la sequía vino sobre ellos. ¿Por qué? Porque se alejaron del Eterno. No fue por el Eterno, sino fue consecuencia de sus actos, de sus malos caminos. Y como he dicho aquí, es culpa de sus hijos, no de él, no del Eterno, porque el Eterno dijo, y si leemos, por ejemplo, también Shema Israel, si nosotros vamos a mirar Shema Israel, ahí no solamente en Deuteronomio 6 al 4, sino todas las partes de Shema Israel habla sobre esto, que cuando el pueblo obedece, hay lluvia, hay vino, hay aceite, la tierra da su fruto, su producto, hay de comer, hay todo lo que uno necesita. Pero si alguien se aleja del Eterno y quebranta sus mandamientos, todo lo que el Eterno dijo que tenemos que cumplir, si se hace esto, el cielo se cierra, se hace de bronce, no hay lluvia, la tierra no da su producto, no hay comida, no hay lo que se necesita y hay angustia y hay desesperación. Y todo esto, ¿por qué? Porque también, como dice Álvaro, no escucharon a sus profetas, no escuchamos, nuestros antepasados no escucharon a los profetas, se alejaron de sus caminos y todos los males que vinieron en nuestra vida y que gracias al Eterno, a través del arrepentimiento, a través de dejar nuestros malos caminos, rompimos con todo esto, rompimos con las maldiciones. Hermano, que caminemos y estamos caminando en la obediencia de cada mandamiento y con cada mandamiento que estamos obedeciendo, estamos rompiendo con estas maldiciones que nos vinieron por derecho, porque era justo en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque lo hemos atraído nosotros, nuestros antepasados, y nosotros también. Esto se está rompiendo al caminar en los mandamientos, al caminar dentro de la Torá. Vemos que aquí, volviendo a lo que es el cántico, vemos que Yeshua es la roca, es algo que, la roca que nos habla de algo inamovible, de algo que no cambia, de algo que no se puede mover. Yeshua es la roca. En 2 Samuel 22:47 dice, Adonai está vivo, bendita sea mi roca, exaltado sea el poderoso de roca o de defensa, la roca de mi salvación. Y como dice en 1 Corintios 10:4, dice, y todos bebieron de la misma bebida del Espíritu, porque bebieron de la roca enviada por el Espíritu, la cual los seguía. Y esta roca era el Mashiach, el Mesías. Entonces vemos que aquí hay una revelación que el apóstol Pablo nos está diciendo que el mismo Yeshua estaba con ellos ahí en el desierto. La imagen visible del Elohim invisible, lo que se puede ver del Eterno, el Yud-Hei, Vav-Hei, él mismo estaba con ellos ahí en el desierto. Por esto la roca, Yud-Hei, Vav-Hei, que lo seguía, era Yeshua, su imagen visible y no otro diferente. Así como lo está diciendo, diciendo él mismo, no había nadie con él, sino él mismo. Por esto podemos entender que Yeshua es Adonai, que Yeshua es el mismo Adonai
que nosotros hemos pensado, un tiempo yo también lo pensé, tal vez alguien en medio de nosotros lo estaba pensando que el Dios del Antiguo Testamento es diferente del Dios del Nuevo Testamento, pero cuando unimos estos dos libros, cuando no hacemos diferencia entre un libro y el otro, como por decir, cuando rompemos la página de medio y hacemos un único libro, nos damos cuenta que Yeshua es el mismo Adonai Yud-Hei Vav-Hei que se presentó delante del pueblo. El espíritu del Mesías, exactamente el apóstol Pablo, como dice Álvaro también, exactamente el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y el Espíritu de Yeshua. Quiere decir que es un mismo Espíritu. Por esto, no hay otro diferente. Ese es nuestro Elohim, el Elohim vivo, el Elohim verdadero, el Elohim Kadosh, santo. En él no hay maldad, Él es justicia y Él es la verdad perfecta. Porque Él mismo ha dicho, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Entonces vemos como nosotros tenemos un Elohim santo, Kadosh, Él es nuestra roca, sus caminos son rectos, Él es la verdad misma y no hay iniquidad en Él. Pero aún así, vemos que el pueblo, aún teniendo estas palabras, han profanado, aún teniendo estas palabras que Moshe le está diciendo aquí, con el tiempo han profanado el nombre del Eterno, han profanado el nombre del Santo de Israel, han profanado y hemos profanado su nombre por nuestra conducta. Por esto nosotros tenemos una responsabilidad enorme, porque cuando un hijo del Eterno peca y peca de una manera grave, vemos como los demás pueblos de la tierra juzgan al Eterno, no juzgan al pecador, sino al Eterno mismo. Y de esta manera, cuando vinieron todas las calamidades, si no han revisado sus vidas, sino que cuando vienen estas calamidades, el pueblo no ve no ve sus errores. Estaba pensando exactamente como pasó con Elías, cuando vino esta calamidad sobre ellos, esta hambruna grave sobre ellos, no revisaron ni el pueblo ni los otros pueblos, revisaron sus vidas. No se analizaron delante del Eterno cuando vinieron estas calamidades. Si el pueblo no lo hizo, el pueblo del Eterno, cuanto más los otros pueblos. Y entonces, ¿qué han hecho? Han dado la culpa a Elías, han dado la culpa al Eterno. ¿Por qué? Porque estaban lejos y porque vivieron lejos. Y muchas veces esto es lo que pasa hoy como hoy. El hombre cuando no se da cuenta que todo esto es una consecuencia, lo que está pasando en su vida es una consecuencia de sus acciones. Yo estoy hablando solamente por los que están desobedeciendo a la palabra, porque hay problemas, hay dificultades, hay situaciones difíciles que sí, como hijos del Eterno lo estamos pasando, pero lo sabemos muy bien los que somos sus hijos, qué diferencia hay entre tener una consecuencia de nuestros pecados y tener pruebas, dificultades y situaciones difíciles en nuestra vida. ¿Por qué? La diferencia dónde está, que el Eterno con cada prueba, con cada dificultad, con cada situación difícil, Él obra. Él está allí, no nos deja solos y Él nos ayuda a superar, resuelve problemas, resuelve situaciones y avanzamos y a veces de prueba en prueba, pero ahí está el Eterno que obra por nosotros y nos hace vencedores sobre cada prueba que tenemos. Por esta diferencia entre tener pruebas porque es una consecuencia del pecado, estando lejos del Eterno, pasando estas pruebas solos. ¿Por qué? Porque el Eterno allí no está hasta que alguien grita al Eterno. Y si alguien está allí
y empieza a gritar al Eterno, hay algo tan maravilloso. ¿Por qué? Porque Él mismo lo está diciendo, que quien se humilla delante de Él, quien lo busca, quien deja sus malos caminos, quien hace teshuvah, quien vuelve, teshuvah es volver a Él, dejar los malos caminos, arrepentirnos, humillarnos, orar, suplicar, implorar al Eterno. Quien hace esto, el Eterno dice que rápidamente, como dice Shema Israel, cuando alguien se acuerda del Eterno, rápidamente el Eterno hace volver en su vida todas estas bendiciones, vuelve su rostro hacia Él y lo bendice, porque el Eterno es el Rahum Behanun, el misericordioso. El Eterno ahí está como el Padre que está esperando su Hijo. El Eterno ahora todavía más te está esperando para que vuelvas a Él, para que hagas teshuvah, para que te arrepientes de tus pecados. Y amados, estamos viviendo en este tiempo también, antes de Yom Teruah, antes de Yom Kippur. Hemos pasado ya Yom Teruah, pero sabemos que este tiempo de Yom Teruah con Yom Kippur hay una relación. Y es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de hacer teshuvah, es un tiempo de buscar el rostro del Eterno. Y si lo haces, el Eterno promete que te va a restaurar y que Él se va a gozar en restaurarnos, como dice Álvaro. Amén. Así es. Es exactamente esta imagen del padre que está esperando que vuelva su hijo, el hijo pródigo. Está esperando que vuelva a casa. Y el padre, ¿qué hace cuando su hijo vuelve? Lo recibe, lo despoja de estas vestiduras de mendigo y lo reveste de esta vestidura, la veste del hijo de la casa. ¿Por qué? Porque era lo que estaba esperando, que su hijo vuelva. Pero hay que volver en arrepentimiento. Miran, hay algo impresionante, porque el Eterno es tan bueno y tan misericordioso, que hablando sobre esto de los reyes, acá cuando Elías le está dando esta profecía de que va a destruir el Eterno su descendencia por haber pecado delante del Eterno, Acab se humilla delante del Eterno, Acab hace teshuvah, una verdadera teshuvah, rasga sus vestiduras, se cubre de ceniza, se cubre no se veste con las vestiduras regales. ¿Por qué? Porque así era el teshuvah, así se hacía teshuvah. Delante de Él, hace arrepentimiento verdadero. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Saben qué hace el Eterno? El Eterno mándale a Elías y le dice: ¿has visto cómo Elías, como Acab se humilló delante de mí? Mira, yo por esto, porque se humilló delante de mí, no voy a traer esta desgracia en tiempo de su vida, aún sabiendo. Miran que a mí me tocó de una manera impresionante la misericordia del Eterno, su bondad. Él vio que Acab se arrepintió. ¿Y saben ustedes qué pasó? Acab se arrepintió de todo corazón y era un arrepentimiento verdadero, pero al final de su vida, después de que pasaron años, él volvió a sus malos caminos. Y aún así, el Eterno, por sabiendo, porque Él todo lo sabe, por sabiendo que Acab se va a alejar de Él, lo perdonó. Entonces, ¿qué te puede parar? ¿O qué hay que puede estar ahí delante de ti y no volver al Eterno? ¿Qué pensamiento o qué pecado tan grande piensas tú que el Eterno no puede perdonar? Lo que sea.
cuando vuelves al Eterno y se vuelves al Eterno ahora mismo, haciendo una verdadera teshuva, un verdadero arrepentimiento delante de Él, el Eterno se olvida rápidamente, se olvida de todo lo que has hecho y te va a restaurar, te va a restablecer delante de Él. Solamente vuelve a Él. Y este es el tiempo, amados, para nosotros también, como sus hijos, de arrepentirnos, de arrodillarnos delante del Eterno, de analizar nuestra vida, de escudriñar nuestro corazón, a ver cómo estamos delante de Él, a ver cómo está nuestro corazón, pero en el mismo tiempo de llamar al arrepentimiento, de llamar a su pueblo al arrepentimiento, de llamar a los que no lo conocen al arrepentimiento, porque el Eterno nos está esperando en un tiempo como este, que volvamos a Él, que dejamos nuestros malos caminos y Él rápidamente nos va a hacer volver a Él. Cuando nosotros volvemos a Él de un verdadero corazón, Él nos hace volver a Él. Y esto es maravilloso. Y después dice... por ejemplo, también vemos como por esto el Eterno mismo muestra quién Él es en las naciones, como en Ezequiel 36:22 dice, por lo tanto, di a la casa de Israel que Adonai Elohim dice esto, yo no voy a hacer esto por amor a ti, casa de Israel, sino por amor a mi nombre, Kadosh, el cual tú has estado profanado entre las naciones a las cuales has ido. Por esto Israel tiene que recordar que Adonai es su creador y proclamar esto, como lo dice en Devarim 32, versículos 6 y 7. Dice, recompensan ustedes a Adonai, es el pueblo necio, tan falto de sabiduría. ¿No fue él su padre quien los compró, quien los formó? Recuerden cómo eran en los días de antemano. Consideran los años de épocas pasadas. Pregunta a tu padre, él te dirá. A tus ancianos también, ellos te informarán. ¿Y qué tenía que decirles? ¿Qué tenía que decirles? Dice que tenía que le darán a conocer este plan del Eterno, darán a conocer su voluntad, darán a conocer el origen realmente de Israel, como dice aquí en el versículo 8, cuando Elión, el Altísimo, dispersó las naciones, cuando dispersó a los hijos de Adán, estableció los límites de las naciones según el número de sus malahim en esta traducción. En otra traducción dice según el número de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque el Eterno, después de sacar a Israel de Egipto, el pueblo que se formó en estos 400 años, vemos cómo lo separó de las demás naciones, lo llamó como su pueblo, con esta declaración que ya la vimos en Shemot o Éxodo 19:5. Dice, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un tesoro bien amado, más que todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vemos que estos límites son según el número de los hijos de Israel. Y esto también lo encontramos ¿dónde? En la nueva Jerusalén en el futuro. Y dice Álvaro, la intromisión es la mejor manera de conseguir el perdón. No sé exactamente qué quiere decir, pero sí, si nosotros suplicamos, nosotros nos acercamos a Él, si nosotros nos humillamos delante de Él, sí podemos obtener este perdón que viene de Él. Y Shabbat Shalom, amada, bendiciones, saludos hasta Barcelona, bendiciones, bendiciones, Carelis.
Vamos a volver ahora a esto que estábamos diciendo, que estos límites del número de los hijos de Israel lo encontramos en Apocalipsis. Por esto les quería mostrar estas dos, porque todo va junto, su palabra va todo junto desde el comienzo hasta el final. Y dice, en Apocalipsis 21, versículo 12, dice, tenía un gran muro alto con 12 puertas. A las puertas 12 malahim, 12 ángeles. E inscritos en las puertas estaban los nombres de los 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces vemos como ahí también están 12 puertas con los nombres de las tribus de Israel. Entonces vemos que no hay una puerta de los Goim, no hay una puerta diferente, sino que todos vamos a entrar a través del pueblo de Israel. Exactamente como sucedió cuando salieron de Egipto. Salió el pueblo, las 12 tribus de Israel, salieron los egipcios. Después, hermano, que caminaron, y hermano, durante la vida del pueblo, se acercaron, por ejemplo, de Moab, como Ruth, se acercó, por ejemplo, también la prostituta de Canaán, de Jericó. Vemos como otros más se acercaron, y no es que se formó otro pueblo, sino cada uno fue injertado dentro del pueblo, se amalgamó con las 12 tribus de la casa de Israel. El mismo pensamiento que también está hablando apóstol Pablo, que formaron un único pueblo, y que nosotros también estamos formando un único pueblo, a ser dentro del pueblo de la casa de Israel, dentro de las 12 tribus de la casa de Israel. Y nosotros dentro, amalgamados, vamos a entrar por estas 12 puertas de la casa, de estas 12 puertas al final, como dice en Apocalipsis. Mirar así dentro como estamos. Sí, si miramos dentro de nosotros como estamos, vamos a obtener el perdón. Así es, Álvaro. Y entonces vamos viendo y concluyendo, y dice en el versículo del 9 al 14, dice, y tomó a su pueblo Jacob, se reservó como herencia a Israel. Él mantuvo su pueblo en tierra de desierto, en un aullador, desolado desierto. Él lo protegió y lo cuidó, lo guardó como la pupila de sus ojos. Como un águila protege su nido y cobra sus pichones, extendió sus alas, reunió a su gente y los tomó sobre sus lomos. Adonai solo guió a su pueblo, ningún Elohim, Dios extraño, estaba con él. Él los hizo montar sobre las alturas de la tierra. Él los alimentó con el fruto de los campos. Él hizo que ellos lamieran miel de la roca y aceite de oliva de la roca sólida, cuajada de las vacas y leche de las ovejas, con grasa de corderos y carneros, de terneros y cabritos, con la mejor harina de trigo. Y ustedes bebieron vino, la sangre de las uvas. Vemos como el Eterno lo está diciendo, que Él es el que nos cuida, el que nos protege, el que nos guarda como la pupila de sus ojos. Por esto podemos confiar en Él, porque Él es como el águila que protege su nido, que cubre sus pichones, que es interesante también, por ejemplo, que se está hablando del águila, que águila no viene de repente sobre sus pichones, cuando viene da vueltas y vueltas y vuelta hasta que sus pichones se despiertan, para que su llegada no asuste. Y estaba pensando y meditando en esto, como el Eterno lo hizo con nosotros también, porque Él vino dulcemente
y nos despertó, nos está despertando. Cuán maravilloso es el Eterno, así como lo hizo con el Hijo pródigo, así como lo hizo con muchos de nosotros que fuimos lejos de Él, nos despertó, así como lo hizo con nosotros que somos sus hijos, pero que no entendíamos la Torá. Nos despertó dulcemente y nos ayudó a entender quién es Él y quién somos nosotros. Pero vemos como Israel despreció este cuidado y este amor, y se olvidó de todo esto. Y después de esto vemos como la maldad del pueblo se iba incrementando, más mano que estaban en la tierra prometida. Y como dice siempre en capítulo 32, versículo 15, dice, pero Yeshurun o Jacob o Israel comió y se llenó. Te volviste gordo, ancho y grosero. Él abandonó a Adonai, su hacedor. Él despreció la roca, su salvación. Y muchas veces el Eterno hace esta comparación. Por ejemplo, cuando habla sobre una mujer que él la encontró en su sangre, él la encontró sola, él la encontró en su miseria y la cuidó y la hizo su esposa. Hace esa imagen, ¿no? de Israel que es como una mujer que él la cuidó, la limpió, la vestió de estas vestiduras que se da a una mujer que se aprecia, una mujer que es la esposa. Como por ejemplo sucedió con Oseas, ¿no? Que se casó con esta prostituta, que siempre esta imagen del pueblo que se prostituyó y que él la atrayó fuera, o sea, para darle un nombre, para darle un lugar, para que se pueda despertar, para que pueda entrar en obtener esta protección, este cuidado. Y al final vemos como la esposa de Oseas vuelve a su pecado, exactamente así el pueblo, después de haber engordado, de haber tenido todo lo que tenía, ha vuelto a sus pecados, ha vuelto a sus pecados. Y vemos que muchas veces esto es cierto, y por esto el Eterno lamentablemente a veces tiene que permitir ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el pueblo no vuelve a Él, sino a través muchas veces de dificultades. Por esto, mejor que volvamos a Él no a través de las dificultades, ¿no? Mejor que volvamos a Él cuando todavía estamos bien, cuando todavía estamos a tiempo también, y no esperar que vengan las dificultades, las pruebas, para que nos humillamos delante de Él y volvemos en su presencia, porque dice que Israel cuando se siente vemos aquí que dice, ¿no? Que se siente con seguridad, con bendición, con provisión. Vemos como la tendencia es a pensar que todo es por su propio esfuerzo y no por la misericordia y la bendición del Eterno. Y dice en versículo 16 del capítulo 32, dice, ellos me provocaron a ira con dioses extraños, con sus abominaciones. Ellos amargamente me enfurecieron. Ellos sacrificaron a demonios y no a Adonai. Dioses que nunca habían conocido, dioses nuevos que habían surgido últimamente, cuales sus padres no habían temido. Tú ignoraste la roca que te engendró, te olvidaste de Adonai que te da de comer. Y vemos que muchas veces ni hemos entendido que estábamos pecando gravemente delante del Eterno. ¿Por qué? Por las falsas enseñanzas que se introdujo en medio de los creyentes al ser abolida la Torah del Eterno. Por ejemplo, está claro la idolatría.
y vemos cuántas veces esto, porque es un ejemplo que todos tenemos, ¿no? Esto tal vez todos hemos caminado, tal vez de alguna manera en la idolatría en el pasado, y vemos que todavía aún así hay personas que tienen ídolos de santos, de vírgenes, y no entienden que a causa de esto les vienen las maldiciones, a causa de esto les viene la desgracia. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, porque piensan que este es lo correcto, piensan que esto al Eterno le gusta, que esta es la verdad sobre estas cosas. Pero no entienden que es un hecho que el Padre Eterno que ama de corazón abomina, cioè lo que él abomina. No entienden que muchos decimos no, que el Eterno ve el corazón, pero sí, el Eterno ve el corazón, pero el Eterno también cumple su palabra. El Eterno lo que dijo, así lo hace. Y entonces todas estas cosas se cumplen. ¿Por qué? Porque él lo había profetizado. Como lo vemos en 1 Corintios 10, del 20 al 23, dice, no. Lo que dijo es que las cosas que sacrifican los goim, las sacrifican no a Adonai, sino a demonios. Y no quiero que ustedes comparten con los demonios. No pueden beber la copa del Adón y la copa de los demonios. No pueden compartir la comida del Adón y la comida de los demonios. O es que estamos tratando de provocar a celos al Adón, al Señor, y no somos más poderosos que Él, o si somos. Dicen ustedes, todo es permitido, quizás, pero no todo es beneficioso. Todo es permitido, quizás, pero no todo es edificante. Entonces, cuando nosotros comprendemos la verdad, cuando llegamos a la verdad, cuando llegamos a comprender también que Elohim es un Elohim celoso, cuando comprendemos también la grandeza suya, cuando la comprendemos realmente de verdad, cuando volvemos a la Torá, cuando volvemos a la Torá, porque a través de la Torá entendemos el temor a Adonai, entendemos quién Él es, quién somos nosotros y cuál es el propósito suyo para nuestra vida como su pueblo. Y por esto el cántico de Moshe es muy claro, porque en el Eterno, en el Todopoderoso, Yud-Hei Vav-Hei, en el Shaddai, tenemos todo, tenemos provisión, bendición, protección contra los enemigos. Y ante toda esta promesa real que Él está haciendo, que nos va a dar esta posibilidad de estar por la eternidad, alegrarnos por la eternidad de su presencia. Delante de todo esto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Solamente entender dónde estamos. Y si estamos lejos de Él, que podamos volver a Él, humillarnos delante de Él y reconocer quién Él es y reconocer todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando reconocemos todo esto, volvemos a estar bajo sus alas, volvemos a estar en la protección del Eterno, volvemos así como dice Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, pero solamente bajo ¿por qué? Porque solamente bajo la protección del Eterno veremos los milagros que después el salmista está diciendo en el Salmo 91. Y para estar bajo sus alas hay que estar en la obediencia a sus mandamientos, a su Torah, a su palabra. Y vamos concluyendo con estas palabras finales de este cántico. En el capítulo 44-47 dice, Moshe vino y proclamó todas estas palabras de este cántico al oído del pueblo y de Josea, el hijo de Nun. Oseas, el hijo de Nun, que es Josué.
Cuando él había terminado de hablar todas estas palabras a Israel, él les dijo a ellos, tomen de corazón todas las palabras de mi testimonio contra ustedes hoy, para que puedan usarlas, ordenando a sus hijos que tengan cuidado de obedecer todas las palabras de esta Torá, porque no es un asunto trivial para ustedes. Por el contrario, es su vida. Por medio de ella, ustedes tendrán larga vida en la tierra que están cruzando el Jordán para poseer. Entonces vemos que solamente obedeciendo y permaneciendo en la Torá, nosotros somos bendecidos, así como lo vemos en el Salmo 1, del versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Adonai está su delicia. En su Torá medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto al corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y la porción de esta Torah, de esta parashá, se está concluyendo con pues la muerte de Moshe, perdón, con la muerte de Moshe. En el mismo día, dice que Adonai le dijo a Moshe de subir al monte Abarim, al monte Nebo, en la tierra de Moab, frente a Jericó. Y dice de mirar la tierra de Canaán, la cual estoy dando a los hijos de Israel como una posesión. Y dice, en la montaña que estás ascendiendo morirás y serás reunido con tu pueblo, así como Aarón, tu hermano, murió en el monte Hor y fue reunido con su pueblo.